unos minutos para, digamos, presentarles, aunque bueno, con varias personas que están aquí en la sala nos conocemos de muchos años, pero bueno, para quienes no nos conocen, voy a presentar brevemente a Cambio y Gerencia y a continuación voy a presentar el tema del día de hoy. Y luego voy a presentar a, digamos, nuestros consultores de lujo que nos acompañan el día de hoy. Cambio y Gerencia es una empresa de consultoría en lo que serían los intangibles de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con la cultura, con el clima, con el talento, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con la hoy en día la transformación y la gestión del cambio desde el lado humano, ¿no? Nosotros iniciamos nuestras actividades hace 15 años y ofrecemos servicios de consultoría justamente en los temas que les estaba comentando. Desde nuestros inicios, desde que empezamos, bueno, además de, digamos, el propósito de construir metodologías que aporten soluciones a nuestros clientes, también nos pusimos un propósito muy importante que era el de, que es, de hecho, porque nos acompañas el día de hoy, el de compartir conocimiento, ¿no? Una de las ventajas que tenemos quienes nos dedicamos a la consultoría es que el desarrollo teórico, conceptual, metodológico, es permanente, ¿no? Cada vez que alguno de nuestros clientes nos plantea un nuevo reto, un nuevo proyecto, nos obliga a actualizarnos, digamos, en las mejores prácticas que existen a nivel mundial en los temas que trabajamos, pero además justamente para brindar estas soluciones, co-crear con nuestros clientes, pues aprendemos muchísimo, ¿no? Y eso también no solo fortalece nuestro compromiso, digamos, de hacer las cosas bien, sino que también genera mucho capital de conocimiento y conocimiento que surge y que es desde la práctica misma, ¿no es cierto? Bien, no hay dos proyectos iguales. No hay dos organizaciones iguales y a pesar de que uno pueda decir esto es gestión del cambio o esto es cultura o esto es clima, los desafíos son distintos, ¿no? Y hoy en día más aún en el contexto de transformación digital y de incorporación de la inteligencia artificial. Digamos, en todos nuestros procesos. Entonces, como nosotros aprendemos, también entregamos, ¿de acuerdo? Es para nosotros un compromiso, digamos, varias veces en el año, el poder devolver, ¿no? A nuestros clientes y a nuestros amigos y a quienes quieran sumarse a nuestra comunidad, devolver ese conocimiento que hemos adquirido y que hemos ido consolidando y que nosotros también como equipo consultor procesamos, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, ok, esto que hemos aprendido, estas buenas prácticas o estas metodologías o estas formas de intervención o de solución frente a determinados problemas, es importante compartirlas con todos ustedes. Por eso estamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, este año es muy sui generis porque el primer consultorio nos tocó hace un mes y medio, 2 meses. Bueno, ustedes lo van a recordar. Justo el día del consultorio fue el día que vacaron a Gerí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era sobre el tema de trabajo en equipo, ¿no? Cómo fortalecer los equipos dentro de las organizaciones. Qué importante es no solo alinear en términos de propósito, objetivos, KPIs, sino cómo tenemos que darnos un tiempo para fortalecer al equipo de trabajo, ¿no? Porque los equipos se van desgastando en el tiempo y requieren tener espacios también para mirarse, evaluarse y plantear acciones para poder fortalecerse, este, y poder abordar justamente esos planes y esos resultados que están en sus manos. Bueno, pues dijimos, en ese primer consultorio, preguntamos, ¿no? ¿Qué temas les interesaba?
que se tocaran y muchos de quienes participaron, que seguramente están aquí también el día de hoy, nos comentaron todo lo que tenía que ver con el bienestar socioemocional. eh, Dentro de las organizaciones, dentro de las organizaciones públicas y también dentro de las empresas privadas. Y efectivamente, el tema del bienestar socioemocional es un tema del cual venimos hablando muchísimo, o sea, está cada vez más presente en no solo los foros de recursos humanos, sino en general en los foros empresariales, organizacionales, donde se habla del futuro del trabajo, donde se habla de cuáles son los retos de fortalecimiento de las organizaciones en los procesos de transformación, pues es un tema que está sobre la mesa, ¿de acuerdo? Por eso decidimos traerlo aquí porque nosotros también tenemos reflexiones sobre el tema. Nosotros originalmente trabajamos clima, ¿no? La mayoría de consultores de cambio y gerencia, además, con más larga data inclusive que la propia empresa. Y yo particularmente recuerdo haber hecho mi primer estudio de clima en el año 2000, cuando muy pocas organizaciones todavía hacían un estudio de clima al año. Ha corrido mucha agua bajo el puente, los estudios de clima hoy son completamente distintos, pero además hoy en día aparece esta otra variable. Entonces vamos a trabajar el tema del bienestar socioemocional, considerando no solo el tema de las personas, sino cómo abordarlo desde los procesos de gestión de recursos humanos y particularmente el proceso de clima. Bien, entonces, bueno, sin más y como ya estamos, digamos, tenemos un quórum amplio, no voy a quitar tiempo a la sesión y voy a compartir mi pantalla con ustedes para presentarles a los consultores fantásticos, ¿no? Que nos acompañan el día de hoy. Bien, entonces, bueno, voy a empezar con Claudia. Conocemos a Claudia desde los orígenes de Cambio y Gerencia y nos ha acompañado en infinidad de proyectos. Bien. Bueno, Claudia es, como ven ustedes ahí su nombre, psicoterapeuta, experta en bienestar socioemocional, o sea, es su tema. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Ricardo Palma, pero también ha hecho una maestría en psicología organizacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Pero bueno, además ha hecho mucha especialización en terapia de pareja, familia, en liderazgo. Y lo más interesante de la práctica de Claudia, que ella nos va a contar ahora, es que combina el tener pacientes individuales, personas, o sea, hacer su labor como psicóloga con el trabajo a nivel organizacional, ¿de acuerdo? Entonces tiene este doble abordaje desde el cual vamos a tocar los temas de la sesión de hoy. Por otro lado, tenemos a uno de nuestros consultores de planta, Omar Ortega. Bien, Omar, él es administrador de empresas por la UPC. Además, tiene un posgrado en recursos humanos por el Canadore College de Canadá y también un diplomado en Centrum de habilidades blandas y bueno, un montón de especializaciones también en temas de recursos humanos. Y dentro de Cambio y Gerencia, él ha llevado muchos de los proyectos de clima organizacional, ¿de acuerdo? Entonces, desde este doble expertise, voy a dejar de compartir un ratito para que ellos también puedan presentarse y de ahí vamos a ir a las preguntas. Bien, entonces nada, bueno, lo primero, bienvenida Claudia aquí a nuestro segundo consultorio. A ver, te dejo la palabra para que saludes a todos y todas quienes están presentes el día de hoy.
Hola Elena, gracias por la presentación tan generosa, también Omar y todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar en este espacio, que va a ser un espacio muy nutricio para conocer cuáles son estas prácticas que nos van a beneficiar, para relacionarnos en un buen espacio de trabajo y no solo eso, ¿no? Sino también generarlo desde nuestras oportunidades que tengamos. Así que bienvenidos, bienvenidas sean todos a abrir este momento de aprendizaje, pero también de compartir. Perfecto, Claudita, muchas gracias por tu cariñoso saludo. Ahora le voy a ceder la palabra a Omar también para que pueda presentarse. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias también, Elena, por la presentación, a Clau. Bueno, efectivamente, yo creo que es un tema que es bastante interesante. Nos lo revela la cantidad de personas que están participando en el consultorio. Así que, adicionar, digamos, a lo que ha mencionado Claudia, pues este es un espacio para que ustedes también conversen con nosotros. Así que quien desee a través del chat, ahí tenemos las preguntas que nos hicieron a lo largo de la campaña de convocatoria de este consultorio. Vamos a responderlas también. Pero nada, si hay ahí preguntas espontáneas que ustedes quieren saber más acerca de este tema que es bastante interesante de abordar tanto a nivel personal como a nivel organizacional, pues encantados nosotros aquí de poder compartir. Perfecto, Omar, también muchas gracias por tu saludo. Y bueno, ya me spoileó lo que yo tenía que explicar ahora, que es la metodología del consultorio, pero bueno, no pasa nada. Miren, muchos de ustedes cuando se inscribieron nos dejaron preguntas. En verdad hemos tenido más de 30 preguntas y las hemos resumido en 5 temas, ¿de acuerdo? O sea, habían muchas cosas en común y hemos elegido, digamos, de todas las preguntas, las 5 donde confluyen las inquietudes, ¿no? Que ustedes nos manifestaron al momento de inscribirse. Entonces vamos a ir pasando una a una por las 5 preguntas. Pero no quiere decir, como dijo Omar, que ustedes no puedan participar. Entonces, bueno, mi rol aquí es el de facilitadora del consultorio. Entonces yo voy a ir leyendo todos los comentarios que ustedes puedan ir colocando en el chat, ¿de acuerdo? Bien, yo justo aquí acabo de, justamente de abrir la, el chat para poder leerlos, ¿de acuerdo? También los invito a que registren su asistencia para luego poder compartir con ustedes la grabación de la sesión, pero bueno, adicional a esto, o sea, quienes quieren recibirla, por favor, déjennos ahí sus datos, pero también quienes quieran hacer preguntas u observaciones o comentarios, ¿de acuerdo? Porque la idea es poder nutrir, retroalimentar las propias respuestas que nos pueden dar Omar o Claudia respecto de las preguntas que vamos a tocar. Bien, entonces ahí sí me encantaría, por favor, que se lancen, ¿de acuerdo? No es que haya un momento, pero yo sí voy a estar atenta para recoger estas inquietudes. Entonces, sin más, voy a compartir con ustedes la primera pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, un primer tema que además está bien como tema introductorio, digamos, de la sesión, tiene que ver con em, cuáles son las complementariedades y las diferencias entre gestionar el bienestar socioemocional y el clima organizacional. Porque como yo les comentaba, o sea, lo tradicional de los últimos 20 años a esta parte ha sido la gestión del clima. Desde luego, yo que soy bastante antigua, ¿no? Podría decirles que lo novedoso el año 2000 era hacer los estudios de clima, ¿no? Y luego esto ya se ha transformado en un estándar. Pues es muy raro que una organización que, preocupada por su talento, no haga no solo el estudio anual, sino que haga sus pulsos, ¿no es cierto?, a lo largo del año. Entonces, ¿cómo combinar esto? ¿No? Uno de los capítulos vinculados al clima era el del bienestar organizacional, pero hoy en día ya no hablamos de bienestar solamente, sino hablamos de bienestar socioemocional. Entonces, ¿cómo se combina esto? ¿Es que una cosa está reemplazando a la otra o está cobrando mayor protagonismo? ¿Cómo hacemos para articularlas? Entonces, aquí dejo en el uso de la palabra a Claudia.
Gracias, Elena, por el pase y nuevamente bienvenidos a cada una de las personas que se han unido. De hecho, este tema de bienestar socioemocional ha cobrado mayor fuerza después de estas épocas que hemos vivido, ¿no? Sabemos que hay a partir del 2020 una nueva normalidad. Fue uno de los puntos que trabajamos muchísimo en Cambio y Gerencia Consultores cuando íbamos a tomar temas con las capacitaciones, porque ya no solo tenemos que estar como que claros qué es lo que necesita el colaborador de una manera estructural, organizacional, sino también entender que la persona tiene un contexto y viene de un contexto familiar y sobre todo en esta época que ahora se mantiene, ¿no? Lo que es el trabajo remoto o híbrido. No solo se trata de que es un colaborador que brinda servicios, sino también es un colaborador que va a estar relacionándose en ese momento que quizás está trabajando porque está en remoto y alrededor puede estar la familia y todo esto suma a cómo atiende sus responsabilidades. Entonces, cuando hablamos de bienestar socioemocional, comenzamos a entender que la persona no solo es ella, sino hay todo un sistema que la rodea, la familia, sus responsabilidades y que no solo es un colaborador, sino que tiene diferentes roles. Y desde esos diferentes roles también se amplía algo que a mí me parece que es una palabra maravillosa, que no solo se trabaja en las sesiones de psicoterapia que abordo a nivel individual, familia, pareja, que es la palabra mágica de la compasión. Y cuando hablamos de compasión, muchas personas como que la miran como si fuera de ver con lástima, y es todo lo contrario. Se trata de que hasta en los momentos donde las cosas se ponen difíciles, en un espacio de trabajo familiar, podamos tratar a la persona con dignidad y respeto, que es algo que entendemos que en las últimas noticias que hemos logrado ver, porque sabemos que ahora la información en el mundo global se actualiza en segundos, sabemos que en muchos lugares es algo que se requiere, sobre todo en organizaciones, tratar con dignidad y respeto a la otra persona. Omar, te doy el pase. Pepe, un ratito, un ratito. Miren, aquí Angie, bueno, Angie, Ah, buenísimo. así rápidamente, nos deja un comentario, nos dice que el clima organizacional es cómo se percibe el ambiente laboral en conjunto a nivel grupal, mientras que el bienestar socioemocional es cómo se siente cada trabajador emocionalmente. ¿Cómo se combinan? Se influyen mutuamente. Un buen clima organizacional favorece el bienestar socioemocional y trabajadores con buen bienestar contribuyen a un clima más positivo, ¿no? Y en conjunto generan un entorno laboral saludable y productivo. Angie debería estar sentada acá en la mesa también, eh, como una de las consultoras. Bien, a ver, Omar, a esta introducción que ha hecho Claudia, ¿qué le sumarías? Y por favor, Sí, así como Angie, esperamos sus contribuciones, ¿de acuerdo? Angie, un cliente aplicado, Angie, muy bien. Sí, a ver, yo creo que puede haber una confusión en mezclar clima con bienestar o ver si pueden, digamos, influenciarse ambos o no, ¿no? No necesariamente son lo mismo, ¿de acuerdo? Sí pueden impactar específicamente el bienestar socioemocional, impacta mucho en el tema del clima organizacional, pero el bienestar, un poco como mencionaba Claudia, tiene que ver con cómo se siente la persona y el clima, viéndolo desde un punto de vista más organizacional, tiene que ver con el funcionamiento del sistema en donde se encuentra esta persona. Y esto es muy importante porque a veces, no voy a entrar a temas psicoterapéuticos como de la experiencia de Claudia, pero una persona puede tener muchas herramientas, digamos, para gestionar sus emociones muy buenas, ¿no? Y aún así estar en un mal clima laboral, ¿no? Porque el problema en sí no necesariamente es la persona, sino que puede ser la organización, ¿no? Entonces, esto lo vemos muchísimo en temas de consultoría, incluso lo hemos visto en empresas al momento de nosotros hacer nuestros diagnósticos iniciales para partir de una línea base, que invierten en temas de bienestar socioemocional, pero sin embargo mantienen ciertas prioridades que son totalmente desordenadas o no hay claridad de los objetivos o principalmente, que seguramente lo vamos a ir hablando a lo largo de la sesión, tienen líderes completamente desalineados, ¿no? Entonces, esto genera pues definitivamente que haya todo un tema de bienestar socioemocional impactado en un clima laboral totalmente desorganizado o caótico, ¿no? Entonces, partamos de la idea de que
digamos, viendo a clima organizacional como un sistema en donde están personas que tienen un bienestar, ¿no? Gestionado y manejado de manera personal, si este sistema, la empresa, se encuentra mal diseñada como tal, va a ser difícil que algún esfuerzo individual que pueda hacer una persona que va a sus terapias, cree en temas de psicología, etcétera, y tiene una gestión socioemocional bastante fuerte, pueda compensarlo, ¿no? De hecho, hay un montón de ejemplos que podemos ver alrededor de este tema de clima o de bienestar socioemocional que, como digo, se influyen mutuamente. Google lo tiene en su forma de trabajar, lo tiene Microsoft a través de su liderazgo, lo tiene Netflix con una cultura súper fuerte. No vamos a entrar a detalles porque en LinkedIn a cada rato salen estos casos de éxito sobre temas de cultura y de clima. Entonces, yo creo que hay que partir de eso, ¿no? Clima organizacional tiene que ver con el sistema donde convive una persona y bienestar socioemocional o bienestar, cómo se siente esta persona dentro de su espacio de trabajo, ¿no? Bien, bueno, hemos un poco puesto las piezas en su lugar, además con la ayuda de Angie, y justamente ahora vamos a entrar a las preguntas que tienen que ver con estas combinaciones, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el clima de repente es bueno, pero la persona tiene problemas personales, como decía Claudia, que tienen que ver, digamos, eh, ahí no voy a decir con qué, porque lo vamos a ver más adelante, pero que por razones X, su bienestar socioemocional no es bueno en ese momento, ¿no es cierto? Pero puede pasar al revés. Yo soy una persona bastante equilibrada, manejo bien mis emociones y entro a un ambiente de trabajo de muchísima presión. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, por ahí vinieron un montón de preguntas. Entonces, justamente vamos a entrar a esto y por favor, estoy muy atenta a lo que puedan escribirnos como comentarios o como preguntas a ese respecto, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa si no todo suma bien o todo resta mal, ¿no? O sea, ¿qué pasa en estas combinaciones que justamente son las que podrían aparecer? ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos con la segunda pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, puesto esto en su contexto, la siguiente pregunta era, ¿cómo gestionar el estrés e incertidumbre laboral, personal, ahorita de contexto electoral, sin afectar el bienestar y, y desempeño? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hoy día es un día, por eso les decía, el primer consultorio nos tocó en plena vacancia y hoy día nos toca donde se va a definir supuestamente el destino del país, pero bueno, así nos toca en el Perú, ¿no? O sea, a todo el estrés de el tráfico, la vida y etcétera, se nos suma encima el tema político. Entonces, ¿cómo se gestiona esto, ¿no? Y evitando, ¿no? Una afectación en las personas, en cómo se sienten las personas y en el desempeño de las personas. Entonces aquí nuevamente voy a dejar primero en el uso de la palabra Claudia. Gracias, Elena. Ya estamos entrando a estas áreas tan ricas que tienen que ver con la intervención individual. Y cuando hablamos de gestionar lo que es el estrés, la incertidumbre, primero tenemos que reconocer que esto ya es algo que viene de tiempo. No es algo nuevo, solo que ahora ya tiene un nombre, estrés, es conocido, y que forma parte de todas unas características que no solo la persona vive a nivel emocional, sino también a nivel cognitivo y a nivel fisiológico. Entonces tiene múltiples componentes que tenemos que reconocer. La experiencia de estrés o incertidumbre sí se convierte en una experiencia personal. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Que una persona puede tener mucho más activa la parte de pensamientos y también puede haber otra persona que tiene el aspecto fisiológico mucho más activo. La vivencia y el agente o el estímulo detonador del estrés puede variar de una y otra persona. Entonces, no podemos comparar aquí, ¿no? Puede ser que ambas hayan dos personas o más,
que están en una situación de laboral y que, ¿y por qué esta persona no tiene estrés? Pues no, yo porque sí, me la estoy pasando tan mal, ¿no? Porque esta vivencia es muy personal y tiene que ver también con los antecedentes, es decir, cuáles han sido sus experiencias más tempranas, de qué manera el estrés que ahora vive también repercute con esas heridas que pueden datar de mucho tiempo atrás. Y para entender entonces cómo gestiono esto, primero tenemos que reconocer lo que estamos viviendo sin juzgarnos y sobre todo sin compararnos. Porque decir ahora que, gracias Angie, acá también nos está colaborando. Ahora Elena lo va a compartir. Entonces, decir ahora que no tenemos estrés sería hasta algo un poco grande porque vivimos en un esquema en el cual hay múltiples roles y es natural que exista esta sobreexposición o estos estímulos en los cuales podemos sentirnos quizás mucho más agotados. El estrés tiene una característica que siempre la comento con mis pacientes y que es importante que la veamos nuevamente. Puede ser que aparezca en mayor o menor medida, pero es esta en la cual puedo sentir como que no sé qué hacer en ese momento, lo que se conoce como el bloqueo de pensamiento. Esta característica puede llevar a que la persona en ese momento que está llevando la experiencia sienta como que es muy difícil lo que está viviendo y que desde allí no encuentre salidas u oportunidades. Por eso hablamos que es importante reconocer lo que sentimos, pero sin un juzgamiento. Algo que se agrega aquí es comenzar a tener un registro diario para también identificar cuáles son esos estímulos que detonan el estrés o esta sensación de ansiedad o de incertidumbre y reconocerlo de manera muy objetiva, ¿no? Esto me está afectando. También algo que nos puede funcionar muchísimo es tener prácticas de respiración. La respiración ayuda, pero ojo, yo siempre he escuchado que dicen, ah, ya, y entonces hasta de mis hijos, mamá, pero yo estoy respirando, ¿no? Acá no sirve de nada respirar. Y yo, es que, ojo, la respiración es la respiración como técnica que se conoce diafragmática. Y esa respiración diafragmática nos ayuda a regresar al presente y desde el presente manejar a nivel fisiológico el estrés, ¿no? Desde la respiración es como regresar al presente, lo que me está pasando, y es como que aleja un poco más la carga de pensamiento que puede agudizar la sensación de incertidumbre o de incomodidad. También es importante identificar qué cosas tenemos bajo control y cuáles no, porque eso también ayuda a que podamos mirar qué sí puedo hacerme cargo en este momento con total responsabilidad para no caer en estos círculos también de victimismo. Podemos crear espacios donde podamos también hacer estas como pausas activas, nuevamente para escribir, para respirar, para hablar con alguien, para tomar aire, para tomar agüita, para recuperar y entender que lo que estamos viviendo en este momento, que puede ser sumamente angustiante, es algo temporal y que no dura para siempre. Bueno, Claudia, muy interesante porque tú nos dices que hay que reconocer, ¿no? Hay que aprender a identificar, no hay que juzgarse por, digamos, ni victimizarse tampoco, y luego que hay que hacer cosas frente a esto. Pero em, yo creo que tenemos muy normalizado el tema de estar estresados. Más bien, inclusive, es como que si alguien no está estresado, y está relajado, entonces no chambea, ¿no es cierto? O sea, el estrés se reconoce, pero no se reconoce como algo, o sea, se normaliza y más bien es como, bueno, pues si uno es una persona ejecutiva y gestiona muchas cosas, pues tienes que aprender a lidiar con tu estrés, o sea, ¿por qué la organización tendría que hacerse cargo, ¿no? Como que hay personas que lo pueden llevar digamos, como que es tu problema solucionarlo y no necesariamente la organización quiere hacerse cargo del tema del estrés. Vamos a ver qué nos dice Omar, ¿no? Y Sobre esto, ¿no? Porque de hecho justo, hemos escuchado a líderes decir, bueno, si la persona está estresada, bueno, ya, pues que ese es su problema, ¿no es cierto? Que se relaje el fin de semana. justo hablando de ese tema, hay algo que menciono siempre en los talleres de clima, que es un dato, digamos, estadístico de Gallup,
que se habla acerca de casi el 40% de personas con estrés diario. O sea, prácticamente ya a la mitad, casi de las personas totalmente normalizado, ¿no? Y como bien decías, hay empresas que no se quieren hacer cargo de eso, ¿no? Y muchas veces no es por el contexto familiar o personal de la persona, de la gente, del trabajador, sino por cómo precisamente operan las organizaciones. O sea, una de las cosas, para ir un poco a responder la pregunta del tema de estrés, incertidumbre, muchas veces este estrés también viene de la ambigüedad en la que puede trabajar una persona en su espacio de trabajo, en sus funciones, en sus roles. Por ahí veía que Jennifer nos decía, también influye el grado de responsabilidad que todos tienen o no. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa eh, no es clara en los planes o en las metas o en los objetivos que tiene, se crea precisamente, ¿no? Un ambiente de ambigüedad en el que el trabajador no sabe qué es lo que tiene que hacer o hacia dónde tiene que apuntar. Entonces, no sabe qué prioridad va a tener, qué no, qué sí tiene que hacer. Entonces, la gente llena finalmente este vacío con preocupación. El cúmulo de preocupaciones termina generando un estrés, que muchas veces llega hasta niveles de estrés completamente críticos, digamos, y clínicos, ¿no? Entonces, más que gestionar, digamos, una empresa tenga que gestionar el estrés, yo iría por el lado de bajar un poco el ruido organizacional que puede haber. Que esa es una de las cosas más comunes que nosotros vemos, ¿no? Ahí es donde realmente podemos bajar la presión, comunicando correctamente, teniendo reuniones informativas, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo va la empresa? Tienes un proyecto importante, tienes que hablarlo con la gente, tienes que comunicarlo, porque muchas de las personas que te escucharán en ese momento ayudarán a decir, ok, lo estoy haciendo bien, vamos por buen camino, sigamos por ahí, ¿no? Definir o en todo caso comunicar cuáles son las prioridades de la organización. Y esto a nivel macro, pero si lo vemos incluso a nivel de quien efectivamente maneja un poco el compromiso, el nivel de engagement de la gente que es el líder, ¿no? Y Goleman decía, 70% del engagement de un equipo viene por lo que haga el líder. Si tú eres jefe, quienes nos acompañan aquí en el consultorio, si tú eres jefe y no bajas ese ruido que muchas veces la gente no te lo dice por falta de confianza, ¿no? Ese es otro tema también que se vio en el primer consultorio. Lo único que está generando es una situación constante de estrés en el que el trabajador no sabe qué es lo que tiene que hacer o hacia dónde ir. Entonces, una forma, desde el punto de vista organizacional, es comunicar, dejar bien claro qué es lo que se necesita en tu equipo, en tu empresa, ¿no? Y eso va a ayudar un poco a reducir esa estrés o esa incertidumbre, y más aún en este contexto electoral que no sabemos finalmente qué es lo que va a pasar, también la gente se preocupa y eleva sus niveles de estrés, ¿no? Yo iría por ese lado desde el punto de vista organizacional, que es uno de los más comunes que vemos en proyectos de clima principalmente, ¿no? Sí, bien, muy interesante porque uno, creo que es muy importante no normalizarlo, ¿no? Y solamente atribuirlo a cómo las personas asumen las cosas, como decía Jennifer, ¿no? O sea, una persona con mucho trabajo, pues es normal que esté más estresada y otra que no tiene tanta carga, ¿por qué lo estaría, ¿no? Bien, o sea, no atribuirlo a la cantidad de trabajo o de responsabilidad que puedas tener o sentir. Bien, o sea, no tiene que ver solamente con cómo las personas miran su capacidad para resolver los problemas, que es un poco lo que nos decía Claudia, ¿no? Y tirarle la pelota a la persona, sino que tiene que ver también con variables duras, que son las de las que ha hablado Omar, ¿no? Que tiene que ver, creo que una de las cosas que puede generar más estrés en una persona es no tener claridad respecto de qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuando Así alguien te es. dice, no me gusta lo que estás haciendo y no te han dicho, ¿no? ¿Sí? Bien, no haces lo que yo esperaba, ¿no? Bien, sin marcar bien la cancha de cuáles son los objetivos o qué estrategia, ¿no? Que esto tiene que ver más con el contexto organizacional, ¿no es cierto? Bien.
Muy bien. Entonces, bueno, siguiendo en esta ruta, teníamos más preguntas. Bien, entonces voy a compartir con ustedes una tercera que tiene que ver con esto, pero tiene cierta particularidad, ¿de acuerdo? Bien, que es la siguiente. Bien, eh, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son estrategias efectivas para motivar y comprometer a un colaborador que muestra resistencia, apatía o bajo desempeño, ¿no? Entonces acá uno puede decir, oye, nos estamos alejando del tema del bienestar socioemocional. Pasa mucho, o nos pasa mucho a los consultores que nos llaman porque la organización tiene unos retos alucinantes que tienen que ver con qué hago para ser competitivo hoy en día, ¿no? Para tener mayores ratios de eficiencia, de rapidez en la respuesta, de cercanía al ciudadano, si eres una entidad pública, o al cliente, si eres una empresa, y luego uno voltea y ve a equipos que están en un statu quo y en una zona de confort total y que no se plantean en absoluto, ¿no? La necesidad de cambiar, ¿no es cierto? Porque como están haciendo cosas que funcionan, y entonces uno dice, esto tiene que ver, esto es cuando hablamos de un clima apático, ¿no? La gente está completamente plana, desenganchada, ¿no? O sea, podríamos decir, muy rutinizada, ¿no es cierto? ¿Y qué tendría que hacer, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer para poder cambiar esto? ¿Y esto conecta? ¿Es solo un tema de motivación de clima o conecta con el tema de el bienestar socioemocional? A ver, este, Claudia primero. Sí, sí, claro, Sí, gracias, ya, gracias Elena. dale. Claro, porque Mira, nosotros cuando leímos la pregunta de pronto dijimos, oye, ¿nos hemos salido del tema? No. O sí, a ver, no, vamos. vamos a ver, y gracias porque esta pregunta es una de las más interesantes que nos acompañan, de hecho, cuando estamos en intervenciones individuales o también grupales, y lo miramos desde cuál también es el origen de estas resistencias. Cuando hacemos, por ejemplo, espacios de gestión del cambio, no solo se trabaja a nivel grupal, sino también individual, para entender por qué la persona tiene esta resistencia a las actividades, por qué cuando hay una nueva situación o hay una indicación de su líder, muchas veces no tiene que ver con los factores externos y muchas veces tiene que ver con factores internos. Aquí el viaje, si bien que es cierto, es desde el reconocimiento de la persona. Se trata de descubrir qué está pasando, por qué está sucediendo esa sensación de insatisfacción que repercute en qué tanto está alineado a las actividades, de qué manera eso también afecta e impacta en sus otros roles, porque vamos entendiendo que la persona también se mueve en diferentes roles y bajo un sistema mucho más grande, ¿no? Que es su sistema familiar, de equipo, de sus vidas personales. La persona no está sola andando en este espacio, sino también la persona jala sus antecedentes familiares, jala información histórica, jala esas creencias con las que también ha batallado toda la vida y que pueden haber sido generadas en esos entornos más privados que son las familias, que son pequeños sistemas. Las organizaciones también son sistemas. Entonces, la persona, digamos, como que va a su centro de trabajo con su mochila, ¿no? Y en su mochila no se lo lleva la laptop, pues lleva sus creencias, llevan sus patrones, llevan sus propias creencias sobre las cosas y también, ¿por qué no las resistencias? Entonces, siempre apelo a lo que es el trabajo individual mediante este diario, ¿no? De registrar, porque nos ayuda a tomar conciencia de qué pasa en nuestra cabeza. Muchas veces lo mecánico hace que pues no validemos esta información y que impacta definitivamente en el desempeño. Ese desempeño es el resultado de la persona, pero no solo es, digamos, espacio laboral, ¿no?
hay algo más en esta mochila. Y si bien es cierto, incluyendo la respuesta de Angie, que hay que hacer un trabajo preventivo, yo considero que ese trabajo preventivo es una gran oportunidad que todos hoy día, saliendo de esta conversación, podrían asumirlo, podrían tomarlo con total responsabilidad, que es la de tener un cuaderno de bitácora personal. En este cuaderno de bitácora personal ayuda desde escribir y a mano, por si acaso, porque se me dice, ¿lo puedo escribir en computadora? No, se escribe a mano. Y es escribir cómo hoy día me he sentido y nada más. La mano tiene una gran memoria y abre oportunidad a escribir y mencionar cuáles son esas frustraciones con las que cargamos día a día. ¿Qué tanto quizás la insatisfacción que estoy teniendo tiene que ver que no hay un equilibrio o que quizás no siento ese equilibrio con mi vida personal? ¿Qué tanto tiene que ver con sentir también que no estoy logrando las cosas que quise lograr? Toda esta información se puede mirar a través de esos registros que se pueden llevar de manera personal, que yo sugeriría que sean diarias. Muchas gracias. Bien, entonces no solamente tenemos que pensar en, digamos, algunas de las sugerencias que nos ha dado Jennifer y Angie, que están muy activas en el chat, que tienen que ver con el sistema de empresa que nos habla Omar, sino que también tendríamos que preguntarnos cómo están emocionalmente estos colaboradores que han tenido, que han estado atados a una rutina tanto tiempo, ¿no? Hay esta frase que dice que la rutina mata la pasión, ¿no? Y en qué medida, no sé, Omar, por qué se ríe, ¿ah? Ya nos explicará. Ah, o sea, de alguna manera no miramos desde este lado, ¿no? De qué cosa puede estar pasando en el plano emocional de estas personas que a lo mejor es interesante poder considerarlo y acompañarlo con aras de que el equipo despierte, ¿no? Y se vuelva gente de cambio. A ver, Omar, ¿cómo lo enfocarías tú desde el plano más organizacional, ¿no? Sí, yo creo que ahí es un reto fuerte. A ver, yo recuerdo alguna vez haber estado en un comité de gerentes, justamente presentando unos resultados de clima, eh, y siempre varios de los factores que aparecen bajos están relacionados a la gestión del líder, ¿no? Y un gerente de operaciones me dijo, pero yo no soy el psicólogo, ni la mamá, ¿no? Ni el papá, para estar pues ayudándolo a ver cómo soluciono su estrés o su tristeza, que esto, que lo otro, para que se sienta bien. Y yo le dije, es que esto no es un tema emocional, o sea, va más allá de eso, esto es también un tema de negocio. O sea, si tú tienes gente que se encuentra con un buen nivel de motivación, va definitivamente a la larga mejorar su productividad, mejorar su desempeño. Entonces, creo que este es un punto bastante incómodo cuando lo conversamos con algunos gerentes. Felizmente, a lo largo de los años, esto va cambiando, va mejorando, por lo menos por lo que he visto en las reuniones que tengo cuando hago este tipo de presentaciones, va mejorando y enhorabuena, pero sigue siendo todavía un punto bastante incómodo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, a ver, la gente no entra en un status quo, en una zona de confort o en un piloto automático de emociones porque quiere, sino porque se lo estás permitiendo así, no estás generando ningún tipo de reconocimiento, ni feedback, nada continuo que haga que la gente sienta que le importa su desempeño, te importa su desarrollo, te importa efectivamente su nivel de motivación. Entonces, viéndolo desde un punto de vista organizacional, con este preámbulo, yo iría enfocado hacia el tema de la retroalimentación y lo importante que es para impactar, digamos, desde el punto de vista de clima a la desmotivación o el bajo desempeño que pueda tener la gente y evitar que se sienta en una zona de confort, en un status quo, ¿no? Entonces, si el feedback no llega, ¿no? Y esto, igual, para los que nos acompañan, si tú eres de recursos humanos, lo más difícil es generar una cultura de feedback, definitivamente, y te entendemos porque hacemos esto todo el tiempo para apoyar con programas potentes que esto se pueda lograr como
como una cultura finalmente. Entonces, más que motivar, el foco tiene que estar orientado, creo yo, en tener esta cultura de retroalimentación constante, en donde se abran estos espacios precisamente para ordenar las expectativas, para un poco ayudar a la gestión de la gente, y esto sin duda va a ayudar a temas de motivación, de desempeño, ¿no? Porque la motivación por sí sola, y esto justamente con Angie lo hemos hablado cuando hemos revisado su plan de reconocimiento, no solamente por motivar de manera aislada se va a lograr una mejora del clima organizacional y por consiguiente un impacto también en el bienestar socioemocional de la gente. Tiene que haber toda una cultura alrededor de esto, empezando por los líderes, con el apoyo de recursos humanos y corregir un sistema de repente, o sistema me refiero a una organización, que pueda estar mal diseñada y que sea una palanca más bien para desmotivar y bajar el desempeño de la gente. Entonces, enfocaría desde ese lado. Bien, bueno, también ahí surge la pregunta de los propios líderes, cuán preparados están, ¿no? Que ahí lo ha estado mencionando este, Jennifer y Angie también, ¿no? O sea, ambas, todo el tiempo, porque esa situación del equipo obedece también a la relación, como ustedes bien decían, que se tiene con los líderes. Entonces, ¿cuán, cuánta capacidad tiene el líder para gestionar sus emociones y entenderlas de los otros? Porque esa negación de yo no soy su psicólogo está hablando también de posibles carencias de herramientas. Y muchas veces cuando vemos los cursos de habilidades directivas no está este tema. Este Ujú. tema no, a pesar de que está en la agenda de los foros gerenciales, no está en los cursos de liderazgo que nosotros damos. Cómo gestionar la emoción propia puede ser en inteligencia emocional, pero ¿y la de mi equipo? ¿No es cierto? Me tengo que hacer cargo, hasta dónde, y cómo planteo retos, ¿no? Como tú mencionabas, o sea, no solo cómo doy feedback y reconozco, pero al dar feedback supone que yo le planteé retos al equipo. Le planteamos retos que movilicen, ¿no? De No, alguna y manera. eso es un buen punto, porque como mencionaba Claudia al inicio de la sesión, o sea, también cómo gestionar el bienestar de los demás sin primero gestionar tu propio bienestar. Y esto Claro. es algo que es una barrera total, ¿no? O sea, eh, en Latinoamérica de por sí, el ir al psicólogo de manera constante, por ejemplo, no es algo muy común. Que la gente dice, ¿para qué voy a ir si no tengo problemas? ¿No? No, es que no solamente vas cuando tienes problemas. O, por ejemplo, igual la consultoría, ¿no? ¿Para qué voy a ir a solicitar una consultoría si mi empresa va bien? Ok, pero ese es el momento para perfeccionar lo que ya tienes. Entonces, eso también es algo que impacta definitivamente, como si uno mismo no puede gestionar sus emociones, tolerar sus frustraciones, velar por su bienestar socioemocional, imagina cómo lo voy a hacer con el equipo y sin herramientas, peor aún, Ujú. complicado. Bien, bueno, pero este escenario que hemos puesto acá, que es un equipo en rutina, en statu quo, cuando te ves ante el desafío de la transformación y la gente te mira como es tu problema, puede volverse más complejo. Y por ahí vinieron algunas preguntas interesantes, bien, que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, que es a ver, esta fue una pregunta que cuando la leímos, cuando estábamos preparando el consultorio, fue como que, ajá, este es un escenario distinto. Acá ya no tengo a un equipo apático, ¿no? Bien, ¿cómo le llamaba Claudia? Con desesperanza, ¿cómo era? Desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida. Y yo decía resignación como equipo resignado, ¿no? Bien. Aceptación resignada, ¿no? Ya. Bueno, esto es cómo fomentar una mentalidad positiva y resiliente en uno mismo y en el equipo cuando estamos en un ambiente de burnout, ¿no? Ya, aquí en la práctica de la consultoría nos ha tocado muchas veces un líder nuevo que entra a un equipo que está quemado, ¿no? Y entonces se encuentra, no digo todos, pero bueno,
bastantes personas, ¿no? Por lo que hayan vivido, están en esa situación, pero también pasa de manera individual, ¿no? Nos encontramos con gente que entra con muchas pilas, con muchas ganas y dice, estoy en un ambiente prácticamente como si estuviéramos no al inicio de una guerra, sino a la mitad, ¿no? Bien, y entonces hay mucha gente que ya no está apática, ¿no? Está de otra manera, ¿bien? Entonces, ¿qué se hace? A ver, este, ¿cómo podemos atender esta situación, Claudia? Si bien es cierto, en este momento sabemos que esta situación, esta es una realidad que ha venido a quedarse. Los efectos del burnout son ya parte de, vamos a llamarlo como un escenario presente y que tenemos que reconocer los efectos. No es básicamente simplemente que no tengo resultados, va más allá de eso. Va a que una persona, como bien estábamos conversando, puede encontrarse apática o desmotivada o quizás puede sentirse que también no está dando los resultados que quiere dar. Todos sus efectos forman parte de esta característica o este síndrome del burnout, que de hecho en los últimos reportes nos hablan que las personas en LATA en general es un 46% que padecen de burnout y que sobre todo es un montón, sí. Y está mucho más enfocado en la generación Z y los millennials. En la generación Z es un 17% y en los millennials es un 14%. Y ahora sí, agarrémonos todas, porque el mayor indicador es en mujeres, es un 15% frente a hombres, que es un 12%. Y no solo es eso, sino también nos habla esta investigación que el impacto empresarial es de un 40% y eso impacta en la rotación. Entonces, impacta en un 40% de la rotación. Por eso ahora es tan importante que esta información no sea algo que se guarde o que se converse en privado, sino que las organizaciones tomen en cuenta hablarlo de manera preventiva, que no solo forma parte de la ley de salud ocupacional, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, que ya sabemos que ya está incluido en las capacitaciones que están ligadas a salud mental, sino también que forme parte de esta, vamos a llamarlo como una insignia, que las personas que lideran lo asuman con total responsabilidad. Si bien es cierto, hay muchas personas que lo toman de manera, digamos, autogestionada, lo toman de una manera personal y particular cuando, y eso es lo más interesante, cuando la persona llega a terapia, cuando su vida está de cabeza. ¿Y cuando su vida está de cabeza? Cuando tienen un resultado, separaciones, divorcios, conflictos, resultados de bajo desempeño, problemas, si son papás, problemas entre papás, problemas con la educación de los hijos, con la crianza. Cuando hay un resultado de este tipo, las personas acuden a terapia. Yo lo llamo, cuando están en consulta, ¿cuál es tu cereza, no? ¿Cuál es la cereza del pastel? Porque normalmente la cereza me habla que la persona ha estado mostrando quizás un tiempo y estos síntomas, no ha querido, digamos, atenderse hasta que ha sucedido algo realmente grande que le ha ayudado a darse cuenta que no puede llevarlo solo, no puede llevarlo sola, tiene que tomar medidas, cartas en el asunto, como se dice, porque ya están impactando no solo en su trabajo, sino también en su vida personal y así en otras áreas de su vida. ¿Cuáles son las alertas que deberíamos tener? Bueno, entre las alertas vamos a encontrar que existen desde manera personal, como que esa sensación de agotamiento mucho más rápido. Es como que la pila, digamos como el celular, ¿no? Tu celular que tiene un mes de comprado funciona rápidamente, pero si tu celular tiene 5 años, la batería ya se te va así, tal cual. Entonces la Rápido. persona, Ajá. sí, la persona llega al trabajo y ya se siente agotada sin haber quizás avanzado en el día, ¿no? Se siente agotada quizás cuando ya ve el mensaje o la llamada de que le escribe un familiar, o sea, sin abrir el mensaje. Es como que aparece eso que hablábamos en la mañana, ¿no? La desesperanza prendida. Cualquier cosa ya es como que lo veo con total apatía, agotamiento o hasta fastidio. Y que esto obviamente impacta en el resultado que pueden tener en sus vidas. Eso desde un ámbito emocional, pero también tenemos un ámbito fisiológico, ¿no? Que ahí puede acompañar palpitaciones, dolor de cabeza, malestar,
náuseas, cuando llega, mira un mensaje, el correo del jefe, el mensaje de la pareja, de la profesora, ¿no? Diferentes estímulos o detonadores. Y también puede tener afectos motores, comerse las uñas, jalarse el cabello, rascarse, ya a veces llegan personas con heridas porque o se jalan los pellejitos, o sea, hay características que suelen pasar como desapercibidos, que se han normalizado, pero que nos estaría hablando de estas señales. Mm. Bien, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista organizacional, Omar, frente a esta situación, ¿no? Porque es un Sí, hecho que yo lo acabo de ver, ¿no? En una gestión del cambio que estamos haciendo con una organización donde hay un proyecto de transformación muy grande, llega un nuevo líder, es un área crítica en el proceso de transformación y la mitad muestra los síntomas que ha mencionado Claudia, la mitad de las personas. O sea, no están sí, resistentes al cambio, sino realmente están bajo el síndrome de burnout, ¿no? sí. Y sí, sí, y además yo creo que el burnout ya está claramente definido como un síntoma o una categoría de estrés, digamos, totalmente asociado al trabajo. O sea, y esto nos hace repensar el tema de quién es entonces verdaderamente el responsable de que la gente llegue a este punto crítico de estrés, ¿no? Entonces, muchas veces aquí lo que se hace de manera muy superficial, diría, es, no, pero tienes que ser más resiliente, pues, ¿no? No, no puedes, pues, tienes que ver, pues, cómo haces, pues, ¿no? El peruano es resiliente, culturalmente, pues, siempre salimos adelante, claro, pero también esto, en un entorno organizacional, es bastante peligroso que tú pidas resiliencia a tu gente y que en la práctica las acciones que haces no se comunican con eso que pides, ¿no? Por ejemplo, claro, tienes que ser más resiliente, pero le sigues aumentando la carga de trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la coherencia? Aumenta esa cantidad de burnout, ¿no? Entonces, aquí ya, desde un punto de vista organizacional también, y enfocándonos a quien es uno de los mayores responsables de el tema del compromiso del equipo, que es el líder. Si tú ya te vas dando cuenta que estás con un equipo que tiene estos síntomas que ha mencionado Claudia, tú no puedes seguir sosteniendo la forma como gestionas ese equipo de esa manera. O sea, es inviable, ¿no? Porque ese equipo ya no está funcionando de la manera en que tú vas a lograr los objetivos que quieres. Entonces, partiendo desde el hecho de, a ver, la resiliencia organizacional no significa que tienes que aguantar más trabajo y ver cómo tú haces, ¿no? Es saber cómo tú como líder también tienes que cambiar la forma en la que estás operando ese equipo. Y si estamos hablando a nivel de más escala de cómo estás liderando toda una empresa, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista gerencial. Entonces, este tema del burnout, yo creo que es algo que siguen saliendo incluso más síntomas, siguen saliendo más características, incluso ahora insights más ocultos y verdaderamente identificar si la persona tiene o no este contexto, este burnout. Entonces es algo que va a seguir, digamos, acompañándonos. Como ustedes han mencionado, está prácticamente normalizado y totalmente asociado al trabajo. Entonces, pues definitivamente desde recursos humanos, por lo menos, tenemos que cambiar la forma y estar atento mucho a esos síntomas que ha mencionado Claudia, y a los síntomas que pueden haber en el equipo para actuar de manera inmediata, ¿no? Abrir espacios de diálogo para que la gente converse, suelte, ¿no? No, es que yo no quiero que me haga catarsis. Es importante que lo haga, ¿no? Es importante que lo haga porque te va a asegurar y te va a dar ciertas señales para que tú puedas gestionar algo mucho más aterrizado y poder atacar desde la organización, por lo menos, un poco ese burnout que tiene la gente, ¿no? Entonces, es algo que yo diría incluso que sigue en desarrollo y que se va a ir, digamos, complejizando mucho más cuando se sigan dando las investigaciones. Jennifer nos dice, cierto, ¿no? Y el sueldo es más bajo que los demás, ¿no? Ya, o sea, imagínense agregar ese factor adicional a tu burnout, ¿no? Sabiendo de que de repente tú haces más y ganas menos. O sea, eso no puede continuar de esa forma, ¿no? Hay que actuar definitivamente. Y bueno, yo creo que en esta línea
el rol de recursos humanos es fundamental porque los líderes no saben cómo trabajar esto. O sea, si ya el tema del bienestar socioemocional, digamos, desde el punto de vista de un equipo poco motivado o apático, resulta complicado hacerlo, pues es mucho más difícil el que tenga herramientas para trabajar con un equipo donde hay varias personas que tienen este síndrome visible, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay que hacer una intervención directa y que hay que hacerlo, o sea, hay que mapear la situación con un profesional, una profesional, pero además de esto, establecer mecanismos concretos para poder hacerlo. Lo que no puede hacer, uno no puede hacer es decirle al líder, sé positivo y llévate a tu gente a una salidita, ¿no es cierto?, para que liberen tensiones y tratarlo, como diríamos, o sea, minimizarlo, ¿no? Decir, lo que necesita es unos cuantos after office, ¿no? Y más empatía, y eso Sí, no una va a tortita por su solucionar. cumpleaños, ¿no? Banalizar, ¿de acuerdo? O sea, con Exacto. cosas que de convivencia, que sí son importantes tenerlas, pero que llegado a cierto punto no tienen resultado, No tiene ¿no? impacto. No, Sí, no van a tener impacto. Y entonces a mí como líder, aparte de hacer mi desayuno o el after office o ser alguien positivo que hago la arenga en las mañanas, en realidad eso no va a solucionar algo que ya generó consecuencias inclusive fisiológicas, ¿no? O físicas, ¿no? Como las que contaba Claudia y que sí requieren de herramientas profesionales de gestión del burnout y de un programa que se pueda hacer en paralelo y ayudando al líder para que pueda recuperar a su equipo en términos de desempeño, de trabajo, de compromiso, de engagement, como lo pueda hacer, pero además dando las herramientas justamente para poder tratar algo que está ahí, ¿no es cierto? O sea, que ya es, digamos, lo están sufriendo las personas. Es como que nosotros dijéramos, está resfriado o tiene una bronquita y no importa que vaya, ni caso le vamos a hacer, que se ponga una mascarilla y ya está, ¿no? O sea, ¿por qué con, digamos, síntomas, ¿no? Digamos, de enfermedades tradicionales, sí tomamos acción, pero esta no, ¿no? O sea, frente a situaciones como esa, no, ¿no? Es como que el deseo, ¿no? Hay la primacía del deseo, deseo que desaparezca, ¿no? Y ya está, ¿no? Y no va a ser así. Bien, bueno, vamos a ir a la última pregunta ya, porque empezamos con unos minutos de retraso y la idea es que nuestro consultorio dure 1 hora, entonces creo que por ahí nos queda una pregunta más. Y por favor, animo, bueno, yo ya Jennifer y Angie se han llevado todas las medallas del consultorio, han estado aquí como co-consultoras, pero si alguien más se anima, por favor, bien, ahí veo, estamos varias personas en sala, anímense, por favor, todavía nos quedan unos minutos para poder atender sus comentarios o sus consultas. Bien, bueno, esa sería como la del cierre, ¿no? Se puede construir una cultura organizacional saludable que promueva el bienestar emocional, la confianza y la productividad. Eso sería como el reto. Ya, cosas concretas. A ver, Omar, vamos a empezar ahora aquí contigo. ¿Qué podríamos hacer? Bien, desde el punto de vista del sistema. Y de ahí luego vamos con Claudia ya para ir cerrando. sí. A ver, aquí yo creo que hay también algo que tenemos que gestionar desde recursos humanos, ¿no? Muchas empresas buscan tener unas culturas, digamos, saludables que aporten a estos temas de bienestar o de clima y se queda en una definición de valores o en ciertos discursos o narrativas de la cultura es esto y hacia esto apuntamos, ¿no? Pero a ver, la cultura no se dice. Una cultura saludable que aporte el clima, tienes que vivirlo, ¿no? Entonces, no está específicamente, un poco como decía la pregunta, en estos temas de las urgencias, perdón que está sonando mi alarma del edificio constantemente, no sé si la escuchan, este,
digamos, una cultura saludable no es la que evita la presión del trabajo, digamos, o sea, eso es inevitable, pero sí puedes hacer desde estrategias, gestionar con reglas claras, como lo he venido diciendo durante toda la sesión. Prioridades bien definidas, conversaciones honestas. Yo creo que para mí es fundamental la confianza que pueda haber en los equipos. O sea, una de las cosas que más impacto negativo genera en el clima es la falta de confianza en los equipos, del trabajador hacia el líder y del trabajador entre sus pares. Si no existe confianza, ni siquiera hay una comunicación honesta. Y esto genera malentendidos, rumores, etcétera, etcétera, que son cosas que impactan definitivamente al clima, ¿no? Y algo que digamos que yo podría mencionar como importante, como clave, ¿no? Que no solamente hagamos una capacitación de cómo gestionar el clima y ya está, ¿no? Que no solamente hagamos estas superficialidades que mencionaba Elena hace un ratito, ¿no? No solamente es un tema de capacitar, de formar en esto, sino realmente tener un cambio genuino, ¿no? Empezar, digamos, a tomar decisiones diferentes en cómo funciona la empresa, incluso si aún pudiera incomodar a algún equipo o algún líder, ¿no? Porque al final, como les digo, la cultura no es un tema de comunicarla, no es un tema de formación, es algo que se tiene que evidenciar. Entonces, teniendo este paraguas, digamos, cultural, en donde realmente hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, seguramente va a mejorar alguno de los factores de clima. Recordando además que muchas veces es viceversa, ¿no? Por ahí alguien preguntaba, oye, pero en algún taller que he tenido, pero el tener, no sé, pues los viernes de Yin o el tener, pues, el after office de los viernes, es algo que va a impactar en mi cultura. Y yo le digo, no necesariamente, impactará de manera momentánea un poco, y dependiendo cuándo lo hagas, en el tema de clima. Si lo haces una semana antes o un mes antes de tu evaluación de clima, probablemente lo vayas a ver reflejado. Pero si quieres que esto funcione de manera constante, no solamente lo vas a poder realizar de ese tipo de acciones. Tiene que ir acompañado de un programa de liderazgo que prepare a los líderes en estos temas, de trabajadores que se animen a decir las cosas que están sucediendo con honestidad, con confianza, y de un equipo de recursos humanos que recoja todo esto, lo convierta en un plan completamente aterrizado a lo que la empresa necesita. De nada vale, no sé, pues abrir ChatGPT y decirle, tengo el clima en 45%, ¿qué me das? Porque no va a ser lo que va a funcionar para tu empresa. Tienes que primero Ujú. identificar qué es lo que está pasando. Bien, muy bien. Entonces, Omar nos recuerda la importancia y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Ujú. Entonces, uno no puede decir, nosotros somos una organización preocupada por el bienestar socioemocional de nuestros trabajadores y luego los líderes no tienen ninguna buena práctica, ¿no? O sea, no, en nada de lo que hacen en su día a día se demuestra eso, ¿no? Hace poco no, pasaba que no voy a decir obvio quién, ¿no? Es una organización nos pide un programa de capacitación justamente enfocado para sus colaboradores, enfocado en estos temas, en darles herramientas para trabajar en todo lo que antes conocíamos como la inteligencia emocional, que luego va virando, o sea, como dar herramientas de autoconocimiento y de gestión de las emociones, porque es un equipo que va a sufrir un entorno de mucho cambio, pero luego viene el líder y me dice, muy bonito el programa, pero por favor, ¿podemos reducir esto a una media hora? Porque este equipo tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué tal contradicción, ¿no? O sea, por un lado, estamos predicando que las personas son el motor del cambio en nuestra organización, pero luego el programa, que era un lindo programa, pues se termina reduciendo puedes hacerlo en media hora y bastante microlearning, ¿no? Unas pastillitas por ahí para que la gente se tome sus pildoritas y ya, ¿no? Sino esto, ¿cómo lo traducimos efectivamente en buenas prácticas de gestión? ¿Y qué más le sumaríamos a esto, Claudia, ya a ver, Mira, para justo que funcione como cultura, ¿no? ¿Ah? mm, Sea parte de la cultura y no sean accesorios, como ponerse un sombrero, ¿no? ah,
Sí, total. Justo escuchaba a Omar y estaba recordando una experiencia bonita en la cual logramos hacer una intervención bastante concreta, que fueron justamente esos espacios, esas sesiones uno a uno. Y esos espacios de uno a uno trajeron un resultado muy interesante en de hecho, un cliente que manejamos en la cuenta de cambio y gerencia, ¿no? Entonces ahí vimos el impacto que es tener sesiones de uno a uno, hacerle un acompañamiento y qué valioso fue cuando empezamos esta intervención, primero con una evaluación, ¿no? De línea base y vimos cómo la persona estaba empezando y luego en el interín del tiempo, que fueron como más o menos un mes a 2 meses, tuvimos resultados interesantes, resultados a nivel conductual que marcaban una diferencia de las prácticas con las que había iniciado esta persona. Entonces, esta es una práctica bastante puntual. Cuando ya la organización rompe esos paradigmas, estas resistencias como organización, y comienzan a abrirse espacios de diálogos uno a uno, donde sí se note, sí sume, y donde comienza a darse esta transformación donde el colaborador interesa más allá de sus resultados, sino como persona y vamos integrando a este colaborador no solo como un elemento que trae resultados, sino que es una persona que tiene emociones, tiene una vida, tiene todo un sistema, tiene todo un grupo de personas atrás, su familia, ya hemos hablado antecedentes, historia, y respetamos también a la persona desde ese lado. Respetarla significa, nuevamente, ¿no? Yo recuerdo que había una persona aquí que es súper, súper talentoso, este libro, La oreja en el piso, ¿no? De este líder de Liderman, y que él hablaba, hay que darle dignidad a las personas. Y cuando tú le das dignidad a las personas, es un valor que es sumamente, es que es tan potente la transformación que genera en las personas. Elementos como estos de generar espacios de diálogo de uno a uno por una empresa que esté especializada en esas atenciones, sesiones de coaching, que fue las que dimos, funciona bastante, porque es una práctica que la persona no se olvida. Y identificar sus rostros, cómo empezaron al inicio y al final es algo que, de hecho, con Juan Antonio que nos acompaña, que está por acá, me parece, ahí se fue. Ha sido como algo bastante interesante para nosotros de entender que sí se puede hacer esas intervenciones, pero sobre todo se trata de transformar la mentalidad de las organizaciones a través de estos actos, ¿no? Y ya eso pues va en otras actividades que conllevan esas intervenciones, espacios de reconocimiento, espacios de diálogo, de líder al colaborador, que se hagan rituales, pero rituales donde haya conversaciones que no solo se traten de trabajo y no que sean after office, sino también que se puedan dar de manera semanal, que es algo también que se conversaba en esos espacios de generar, ¿no? Las reuniones con el equipo, pero que no solo sean reuniones de trabajo, sino reuniones para comunicar cómo nos sentimos. Y muchas gracias porque creo Perfecto, que este es un punto bien importante para reconocer cómo se cruza, ¿no? La parte clínica, pero también con la parte organizacional. muy bien. Perfecto, creo que nos vamos con bastantes ideas de cosas que podemos hacer. Dentro de todo, destaca la importancia del trabajo con los líderes, ¿no? Como una pieza clave justamente para que el bienestar socioemocional no sea un discurso, sino, como decía Omar, se vuelva cultura, y que se vuelva cultura no es decirlo, sino es hacerlo, y es que en el día a día de la cotidianeidad, del relacionamiento entre líderes y líderes con colaboradores, efectivamente existan las buenas prácticas, existan los rituales que, en primer lugar, como dice Claudia, dignifiquen y pongan en valor real a las, ¿no? A las personas y no se normalicen prácticas negativas que además luego terminan premiándose como positivas. Es que esta gente se queda hasta cualquier hora, ¿no? Bien, o aquí cada uno carga con el estrés y lidia y las personas, ¿no? Son pero robustas, ¿no? Como para, y resilientes, ya. Entonces comenzamos a usar una serie de términos que, o recurrir a cosas que no es que estén mal, pero que no es como una aspirina, ¿no? Para un problema muy de fondo, ¿no? Este,
y luego nos quejamos, ¿no? Y luego nos quejamos de que los equipos no respondan o no funcionen. ¿Qué le pasa al equipo, no? ¿Sí? No tengan ganas o no tengan fuerza para afrontar todo lo que viene, ¿no? Como cambio, que no es poco. Bueno, muy bien. Podríamos quedarnos hablando horas, pero tenemos que dejar descansar también a quienes nos han acompañado el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias, Claudia, Omar, por estar aquí esta noche Gracias. compartiendo sus ideas. Muchas gracias a Jennifer y a Angie que han hecho de co-consultoras y en general a todos quienes han querido acompañarnos en esta charla. Los invitamos dentro de unas 5 semanas, ya lo anunciaremos, a nuestro tercer Impulsa, el consultorio donde conversamos de las cosas que aprendemos en Cambio y Gerencia. Los invitamos a llenar el link para que podamos compartir con ustedes la grabación. Y también, por favor, gracias, Antonio, bien, el QR para evaluar la sesión y también donde nos puedan dejar sugerencias de próximos temas. El próximo tema que queríamos tocar era, si mal no recuerdo, el de gestión del cambio. Pero igual, estamos muy atentos a las sugerencias que nos puedan dar en los temas que manejamos. Muchísimas gracias y un gusto haberlos tenido bien y a todas las personas que conocemos también. Por ahí vi a ver, varias personas conocidas, o sea que muchas gracias por estar aquí esta noche, Juanita, qué gusto tenerte, ¿ah? Antes quería saludarte. Bueno, chao, muchísimas gracias y por favor evalúennos. Gracias y hasta el próximo Gracias, consultorio. Chao, gracias. Muchas gracias, gracias. gracias.